Paradigmas. Hoy les hablaremos del paradigma de programación, del paradigma imperativo, del paradigma declarativo y por supuesto que del paradigma orientado a objetos. Somos del grupo 3BM1 y a continuación mencionaré a los integrantes de este video. En este video hablaremos 5 personas. Mis compañeros Díaz Torres Laura Alma, Velázquez de la Cruz Daniela, Gómez Pérez Jonathan Fernando, Torres López Marco Antonio y por supuesto su servidora Castillo Montoya Jessica Alejandra. Espero que lo disfruten. En la agenda del día de hoy la tenemos dividida en 5 secciones. La primera será hablando del paradigma de programación, como su concepto. La segunda será hablando del paradigma imperativo. La tercera será del paradigma declarativo. La cuarta del paradigma orientado a objetos y la quinta serán nuestras conclusiones. La historia del desarrollo de los lenguajes de programación nos muestra una evolución constante. Todo el tiempo se están creando programas que son cada vez más sólidos y eficientes. Y esto repercute en que la vida de los programadores se va facilitando al momento del desarrollo, mantenimiento y adaptación de los programas. Ahora hablaremos del paradigma de programación en su concepto. Podemos definir un paradigma de programación como una colección de modelos conceptuales que juntos moldean el proceso de diseño, orientan la forma de pensar y de solucionar los problemas y por lo tanto determinan la estructura final de un programa. Es decir, son la herramienta que le da la estructura al programa. La programación imperativa es un paradigma de programación que utiliza declaraciones que cambian el estado de un programa. Es de la misma manera que se utiliza el modo imperativo en un lenguaje natural para expresar órdenes. Entonces, un programa imperativo consiste en órdenes para que el ordenador las ejecute. La programación imperativa se centra en describir cómo funciona un programa. Los fundamentos de la programación imperativa son 4. Sentencias de asignación, sentencias en bucle, evaluación de expresiones complejas y llamada a un subprograma. Las sentencias de asignación realizan una operación sobre la información en la memoria y almacenan los resultados. Las sentencias en bucle permiten ejecutar una secuencia de sentencias varias veces. La evaluación de expresiones complejas combina operaciones aritméticas y funciones y asignan el resultante a una memoria. Y la llamada subprograma, también conocida como goto, llama a secuencia de instrucciones fuera del programa principal. La historia de los lenguajes imperativos. Los primeros lenguajes imperativos fueron los lenguajes de máquina de los ordenadores originales. En estos lenguajes las instrucciones eran muy sencillas, lo que facilitaba la implementación del hardware, pero dificultaba la creación de programas complejos. Fortran, creado por IBM a partir de 1954, fue el primer lenguaje de programación importante que eliminó los obstáculos que presentaba el código máquina en la creación de programas más complejos. A finales de los años 50 y 60 se desarrolló ALGOL para permitir que los algoritmos matemáticos se expresaran más fácilmente e incluso sirvió como lenguaje de destino del sistema operativo para algunos ordenadores. A finales de los años 80 y 90, los lenguajes imperativos más destacados se basaban en conceptos orientados a objetos. Por ejemplo, Perl, publicado por Larry Wall en 1987, Python en 1990, Visual Basic y Visual C++ de Microsoft, publicados en 1991 y 1993. También tenemos a Java en 1995, JavaScript y Ruby. La programación declarativa es un estilo de programación no imperativo, en el que los programas describen sus resultados deseados sin enumerar explícitamente los comandos o pasos que se deben realizar en este mismo. Sus ventajas son código más corto, mantenimiento independiente del desarrollo, optimización sencilla y también que este es realizable con métodos no conocidos en el momento de la programación, lo que lo puede hacer más seguro. Sus desventajas: difícil de comprender por terceros, basado en una forma no habitual de lo que acostumbramos en el pensar, y las características en casos de aplicación se consideran solo en casos muy complejos. Por último,
Algunos de estos tipos de lenguajes pueden ser Prolog de manera lógica, este se crea en el 1972. Una parte de SQL, esto se consideraría algebraico en el 1974. Y por último tenemos a Haskell en funcional en 1990, solo por mencionar algunos ejemplos. La programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación donde se tejen la lógica y los datos del programa. Es un formato de conceptualizar los datos de un programa en cosas separadas conocidas como objetos, cada una con sus propias propiedades y métodos. En pocas palabras, es una forma de cómo expresaríamos las cosas en la vida real. Es lo que lo diferencia a este tipo de paradigma. Según este paradigma, se basa en 4 pilares que definen su simplicidad y su funcionalidad de código. Uno de estos pilares es las clases. Las clases son la descripción de un conjunto de objetos similares. Una clase está compuesta por atributos que son las características de los objetos y los métodos que son las acciones que hará el objeto. De estos pilares también se encuentra la herencia. La herencia se refiere a que existen clases padres que heredan sus métodos y atributos a clases hijas. También existe el polimorfismo. Se refiere a que una clase se divide en varias clases, llamadas subclases, y cada clase, subclase, contienen los mismos atributos y métodos que la clase, solo que cada subclase tiene características especiales. También se encuentran en los pilares el encapsulamiento. Esta se refiere al ocultamiento del estado. Protegen la información de manipulaciones no autorizadas. Este paradigma se desarrolló en los años 60, con la idea de buscar una forma de simular funcionamientos complejos de una forma sencilla, por lo que nació el paradigma orientado a objetos. Este enfoque resolvió 2 cosas. Ofrecía una forma natural a partir de un programa muy complejo y, en segundo lugar, el mantenimiento pasaba a ser controlable. Como primer lenguaje de programación orientada a objetos surgió en 1960 llamada Simula 67. Por consiguiente, surgió en 1970 Smalltalk. Y en 1980 surgió C++, en 1990 surgió Java, Ruby y Python, y en el año 2000 surgió el lenguaje C# y PHP. Bueno, ahora veremos las ventajas que tiene este paradigma de programación. Una de las ventajas es que es más fácil descomponer los problemas. Los problemas son más fáciles de mantener, ya que es más fácil de modificar los códigos. También tiene un código más ordenado y legible, por lo que a simple vista uno puede identificar su funcionamiento. Ahora las desventajas que tiene este paradigma. Una de estas es que no es recomendable para tareas fáciles, por lo que es mejor optar por otro paradigma. La ejecución de los programas puede ser lenta, y este paradigma no es recomendable para las personas que están empezando a aprender a programar. Muy bien, como punto número 5 yo les daré la conclusión. ¿Ok? Tenemos que la comprensión básica de los conceptos del lenguaje de programación y los diferentes paradigmas que acabamos de ver son muy necesarios porque son una herramienta fundamental, ya que son más sólidos y eficientes para los programadores. Estos influencian notablemente la manera en que pensamos acerca del diseño y la construcción de un software. Tenemos que el lenguaje de programación imperativo es más fácil de aprender, ya que el código lee las instrucciones paso a paso. Es un modelo fácil de comprender para los principiantes, aunque su optimización y la ampliación son más difíciles. Ahora, el estilo de programación declarativa permite una mejor lectura de esta y es una mejor escalabilidad para la aplicación. Por otra parte, tenemos que la programación orientada a objetos representa un gran avance en la programación. Entre sus ventajas, la más importante se encuentra un notable aumento de la productividad del programador y de la robustez de los programas. Las cosas cambian constantemente y aprenden cada día más rápido. Entonces, como acabamos de ver, también los lenguajes de programación se adaptan a nuevas formas de hacer las cosas y tenemos que estar constantemente en actualización. Como pueden ver, aquí pueden encontrar un poco de nuestras referencias y eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.